En este vídeo calcularemos la derivada de la función que aparece en pantalla. Observemos que tenemos una suma de funciones, luego la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bueno, esta derivada es una petición de Aquí Solo Mates, que la ha realizado en una pizarra, en una imagen que me ha enviado por Twitter y que desea que la convirtamos en vídeo. Ahí va. Bueno, lo dicho, la derivada de esto que tenemos aquí es la suma de cada una de las derivadas, por tanto podemos calcular cada una de estas derivadas aparte. En primer lugar, calcularemos la derivada de la tangente de 3 elevado a x. Bueno, cuando uno se plantea el cálculo de una derivada, en primer lugar, tiene que ver qué función tenemos. En este caso, pues tenemos la tangente de esto de aquí, es una tangente. Y sabemos que la derivada de la tangente es la derivada de lo de dentro partido del coseno cuadrado de lo de dentro. Coseno cuadrado de lo de dentro. Perfecto. Ahora tenemos que calcular la derivada de 3 elevado a x. Bien, te sabes la fórmula. O a mí me ocurre mucho que cuando tengo 3 o un número elevado a una función, pues no me acuerdo bien de cuál era la derivada, pues uno tiene que tener medios para poder deducirla. Y un procedimiento para saber cuál es la derivada de 3 elevado a x es la derivación logarítmica. Entonces aplicas logaritmos en las dos partes. Ya digo que si te sabes la fórmula, pues perfecto. Bueno, al aplicar logaritmos, esta potencia la transformas en un producto, la x, el exponente, sale fuera, tendremos esto de aquí, y entonces tendremos logaritmo neperiano de z igual a x logaritmo neperiano de 3, entonces la derivada del logaritmo neperiano de z, derivamos en las dos partes de la igualdad, es la derivada de lo de dentro, partido de lo de dentro, igual a la derivada de x por logaritmo neperiano de 3, esto es una constante, logaritmo neperiano de 3, por la derivada de x, que es 1. Luego esto te queda así, y entonces z' sería z por logaritmo neperiano de 3, que es igual z es 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3. Esto es interesante, uno tener recursos, porque la memoria falla. De hecho, cuando pasa el tiempo es natural que la memoria falla. En matemáticas, la memoria falla es algo que es natural, pero hay que tener recursos para cuando se plantea alguna cuestión y la memoria falla, pues tener medios para deducir lo que toca. En este caso, pues ya tenemos que z' es 3 elevado a x logaritmo neperiano de 3, es la derivada de z, es lo que tenemos aquí en el numerador. Entonces copiamos. Arriba, derivada de 3 elevado a x, hemos dicho que es 3 elevado a x logaritmo neperiano de 3, directamente, si te sabes la fórmula, lo obtienes, partido del coseno cuadrado de 3 elevado a x. Por lo tanto, vamos a ir copiando. La primera derivada es 3 elevado a x logaritmo neperiano de 3 partido del coseno cuadrado de 3 elevado a x. Ahora más, vamos ahora por la derivada de tangente de x al cubo. Voy a borrar todo esto de aquí. Bueno, observemos que en esta derivada de esta función pues se plantean algunos casos que parecen que son similares, pero la derivada cambia por completo. Es un buen ejercicio para uno ver que efectivamente domina el cálculo de derivadas. Bueno, lo dicho, vamos a calcular ahora la derivada de tangente de x al cubo. Bueno, de nuevo, tenemos tangente de una función, luego la derivada, aplicando la misma fórmula que antes, es derivada de lo de dentro partido del coseno cuadrado de lo de dentro. En este caso, derivada de x al cubo es 3x al cuadrado partido coseno cuadrado de x al cubo. Perfecto, ya está. Para arriba, 3x al cuadrado partido coseno cuadrado de x al cubo. Ya tenemos la derivada del segundo sumando y ahora vamos a por el tercero. Ahora tenemos 3 elevado a tangente de x. Bueno, aquí
puedes utilizar derivación logarítmica, como en el caso anterior, o bien si te acuerdas de la fórmula, pues esto, un número elevado a una función, la derivada te quedas el número elevado a la función por la derivada del exponente y por el logaritmo neperiano de la base, que es 3. Y si no te acuerdas, derivación logarítmica. Aplicas logaritmos en las dos partes de la igualdad, derivas en las dos partes y despejas la derivada. Bueno, en este caso, pues nos queda 3 elevado a tangente de x por el logaritmo neperiano de 3, y ahora por la derivada de la tangente de x, la derivada de la tangente es 1 partido del coseno cuadrado de x, o sea, es la derivada de lo de dentro, que es 1 partido coseno cuadrado de lo de dentro. Entonces este coseno cuadrado lo podemos poner aquí abajo y esa nos quedaría la derivada. Tercer sumando. 3 elevado a tangente de x por logaritmo neperiano de 3 partido de coseno cuadrado de x. Y a ver si tenemos espacio para que nos quede la última derivada. Bueno, la última derivada sería de este cuarto sumando. Borramos todo esto y vamos allá. Entonces, ahora tenemos que calcular la derivada de la tangente cubo de x. Y aquí se plantea una duda. ¿Qué es esto? ¿Qué función es esta? Esto es una tangente, es un cubo. Bueno, un cubo aquí significa que afecta a todo. O sea, afecta a toda la tangente. Eso es una forma de abreviar y lo que realmente pone dentro es esto de aquí, tangente de x al cubo. Ya digo que a los matemáticos nos gusta mucho abreviar para escribir menos y escribimos ese cubo ahí, pero en realidad afecta a todo. Esto lo hacemos para ahorrarnos este paréntesis. Bueno, entonces la derivada de esto tenemos cubo de tangente de x, o sea que tenemos una función elevada a un número, y la derivada sería el número por la función elevada al número menos 1 por la derivada de lo de dentro. Entonces esto sería, perdón, así. Sería 3. Ahora, tangente de x elevado a 2 afecta a todo, luego ese 2 exponente lo pondremos encima de del tan. Y ahora por la derivada de la tangente de x, bueno, igual que antes es derivada de lo de dentro partido coseno cuadrado de lo de dentro. Entonces esto lo podemos poner partido 1, como hemos hecho antes, y esto sería 3, lo dicho, tangente cuadrado de x partido del coseno cuadrado de x. Aquí se podría operar esto por esto, pero bueno, no vale la pena. Así queda también muy bien. Entonces lo ponemos esto aquí y ya tendríamos calculada la última de las derivadas y por lo tanto ya tendríamos resuelto el cálculo de la derivada planteada.